Hola, muy buenas, abogada antemano, esperando que se encuentre muy bien, ¿verdad? Nosotros en este caso le venimos a hablar un poco sobre lo que es contratos y obligaciones, ¿verdad? Expresando también que somos el grupo número 7, que está conformado por la compañera Tatiana Rosa Erazo, el compañero Elden David Cruz y su persona John Gerosmaro Franco. Empezaremos hablando sobre el concepto de contrato, ¿verdad? Se dice que un contrato es un acuerdo legalmente vinculante entre dos o más partes que crea lo que es obligaciones y derechos exigibles, ¿verdad? También se dice que los contratos son fundamentales para las relaciones comerciales y personales, ya que proporcionan un marco claro para las expectativas y responsabilidades de cada parte. O sea, que prácticamente un contrato, ¿verdad? Es de mutuo acuerdo, ¿verdad? Y que también crea lo que es obligaciones y derechos exigibles. O sea, prácticamente a la hora de crearse un contrato, lo que se hace es prácticamente un aval, ¿verdad? Un aval así para poder recurrir ya legalmente a cualquier trámite, ya sea administrativo o civil, ¿verdad? Luego pasamos a lo que es elementos de un contrato, ¿verdad? Eh, Se dice que para que un contrato sea válido, ¿verdad? Debe incluir varios elementos y en estos eh, están lo que es oferta y aceptación, ¿verdad? Se dice que en la oferta y aceptación, ¿verdad? Se dice que una de las partes hace una oferta, ¿verdad? Y la otra parte debe aceptarla. O sea, digamos, Juan le quiere vender el carro a Pedro, ¿verdad? En este caso, Juan se lo ofrece a Pedro. En este caso, Pedro está en querer aceptar lo que es la oferta de Juan, ¿verdad? O sea, él se lo va a comprar, ¿verdad? Si me entiende. Luego pasamos lo que son la intención de crear relaciones legales, ¿verdad? Se dice que las partes deben de tener la intención de que el acuerdo sea legalmente vinculante. O sea, que prácticamente que las dos partes, ¿verdad? Acepten lo que es obligaciones, lo que son las obligaciones y todo lo que contraiga el contrato, ¿verdad? Tienen que tener ya claramente eso, ¿verdad? Después vienen lo que son las consideraciones, ¿verdad? Se dice que debe haber un intercambio de valor entre las partes. Esto puede ser dinero, bienes, servicios, etcétera. O sea, ¿verdad? Que en las consideraciones, ¿verdad? Prácticamente es lo que se hace es un intercambio en el contrato, ¿verdad? Digamos, Juan le vende el carro a Pedro, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Pedro se queda con el carro y pues Pedro le retribuye lo que es dinero a Juan. Luego se viene lo que es la capacidad legal, ¿verdad? Toda persona que quiera, pues, elaborar lo que es un contrato, ¿verdad? Ya fuera de mutuo acuerdo, ¿verdad? Eh, Debe de cumplir con las capacidades legales, ¿verdad? Un ejemplo de estas pueden ser mayor de edad y también otra característica importante es tener capacidad mental. ¿Qué se quiere decir que tener capacidad mental? O sea, que una persona razonable, una persona que, si podemos poner un ejemplo, una persona que tenga problemas de mente, ¿verdad? Como que, o sea, no esté en sus cinco sentidos prácticamente. Luego pasamos a lo que son los tipos de contratos, ¿verdad? Se dice que en los tipos de contratos, ¿verdad? Se encuentran lo que son los contratos escritos y verbales, ¿verdad? Se conoce como un contrato escrito, ¿verdad? Cuando las personas firman lo que es un contrato, ¿verdad? Firman y están de acuerdo con lo que es el contrato. Y contrato verbal, ¿verdad? Prácticamente es de palabra. Y luego pasamos a lo que son los contratos unilaterales y bilaterales. Se dice que en los contratos unilaterales, ¿verdad? Implica que solo una parte hace una promesa. Por ejemplo,
una recompensa por encontrar un objeto perdido, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Digamos, Juan perdió la billetera, ¿verdad? En este caso, Pedro se la encuentra. Juan lo que hace, ¿verdad? Es retribuirle una parte a lo que es a Pedro por encontrarle lo que es la billetera. Luego pasamos a los que son los bilaterales, ¿verdad? Se dice que mientras el contrato bilateral, ¿verdad? Implica lo que son promesas mutuas, ¿verdad? Por ejemplo, un contrato de venta, ¿verdad? O sea, en este caso, ¿verdad? Las dos personas, ¿verdad? Hacen lo que son promesas mutuas, o sea, las dos partes contraen lo que son obligaciones, ¿verdad? Una promesa puede ser, Juan le vende el carro a Pedro, ¿verdad? Juan, a la hora de que Pedro, en este caso, le compra el carro, ¿verdad? Él está con el compromiso de entregar el carro a Pedro. Y Pedro, a la hora que Juan entregue el carro, está con el compromiso también de entregar el dinero. Después tenemos los que son los contratos expresos o explícitos. Se dice que los contratos expresos o explícitos son aquellos en los que los términos están declaradamente establecidos, mientras que en los explícitos son aquellos en los que determina en que los términos se infieren de las acciones de las partes. Bueno, terminando con lo que son los tipos de contrato, ¿verdad? Pasamos a lo que es la formación de un contrato, ¿verdad? Se dice que para que un contrato, ¿verdad? Se forme, ¿verdad? Debe de pasar varias etapas, ¿verdad? Y esta puede ser, número uno, la negociación, también la oferta, la aceptación, la consideración y la formalización. Se dice que la negociación, ¿verdad? Se hace, o sea, la negociación, ¿verdad? Se dice que las partes discuten y negocian los términos del acuerdo, ¿verdad? O sea, en este caso, ¿verdad? Juan y Pedro discuten, digamos, la negociación de un carro, ¿verdad? Y después viene lo que es la oferta, ¿verdad? Se dice que una de las partes hace una oferta con términos específicos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Juan le quiere vender el carro a Pedro, ¿verdad? Le hace la oferta de venderlo, ¿verdad? Y después viene la aceptación, ¿verdad? Se dice que la aceptación, ¿verdad? Dice que la otra parte acepta los términos sin modificaciones. Esto quiere decir que, digamos, Juan le ofreció el carro a Pedro, ¿verdad? En este caso, Pedro está en él, ¿verdad? Si quiere aceptar la oferta de Juan, ¿verdad? ¿Sin qué? Sin hacerle, pues, ningún tipo de cambio a la oferta, ¿verdad? Porque si la aceptó, no la puede cambiar, ¿verdad? Porque en este caso, ¿verdad? Si Juan le ofreció 200.000 empiras por carro, ¿verdad? Lo estipula en un contrato, después Pedro no va a querer venir a pedir lo que son 300.000 empiras por lo que es el carro, ¿verdad? Y ya estipulado en un contrato, ¿verdad? Luego vienen lo que son las consideraciones, que se dice que se intercambia algo de valor entre las partes. Esto puede ser, ¿verdad? Si Juan le ofreció el carro a Pedro, ¿verdad? En este caso, Pedro le dará dinero a Juan y Juan, ¿verdad? Le dará el automóvil a Pedro. También como otra opción tenemos la formalización, ¿verdad? Se dice que en algunos casos que se requiere la firma del contrato o el cumplimiento de las formalidades específicas. O sea, en este caso, ¿verdad? O sea, Juan y Pedro tendrán que firmar lo que es, digamos, una compraventa, ¿verdad? De un automóvil diciendo que Juan le pasa los derechos del automóvil a Pedro, ¿verdad? Los dejo con mi compañera, que ya les hablará un poco sobre lo que es. Buen día, abogada. Yo le voy a hablar acerca de la terminación de contratos. Primero que nada, debemos comprender que la terminación de contratos se da por cumplimiento, por mutuo acuerdo, por rescisión y por la imposibilidad de cumplimiento. Entonces, ¿qué significa cada uno?
por cumplimiento es cuando las partes cumplen con todas las obligaciones y el contrato queda completo. Entonces llega cabal en donde las partes están, ¿cómo les explico? Que si programan un contrato, por ejemplo, para tal fecha y las partes lo cumplen, entonces por eso se da la terminación porque cumplieron ese contrato. Por mutuo acuerdo. Es cuando las partes, como la palabra lo dice, cuando las partes acuerdan en terminar el contrato antes del cumplimiento completo. Por ejemplo, si dicen que van a tener un contrato como para 3 meses y dicen en 2 meses llegan a un acuerdo y dicen vamos a terminar este contrato, entonces es donde se da este tipo, porque se ponen de acuerdo las dos partes. Por rescisión es cuando el contrato se anula debido a un incumplimiento o por mutuo acuerdo, como anteriormente ya le había comentado, de mutuo acuerdo, y por un incumplimiento es de que alguna de las partes se haya pasado de la fecha en que la tenía en el contrato, entonces automáticamente ese contrato se termina. Por último, por la imposibilidad de cumplimiento. Es cuando es un evento imprevisto donde hace imposible cumplir con las obligaciones del contrato. Entonces, imposibilidad, o sea, que creen de que no se va a poder cumplir ese contrato, entonces por eso se da obligatoriamente la terminación. Ahora bien, ¿qué son las obligaciones? Se dice que una obligación es una relación jurídica entre dos o más personas, en donde una de ellas está obligado a realizar una prestación en favor de otra. En este caso, está hablando del deudor y del acreedor, en donde el deudor está obligado a realizar una prestación al acreedor. Esta prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer. Entonces, el deudor está obligado a dar, por ejemplo, un bien inmueble al acreedor o en hacer algo o en no hacer algo. Entonces, a esto se refiere con las obligaciones. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Eldenay Ventura Cruz. A mí me tocó las fuentes de las obligaciones y como primer punto tenemos lo que es la ley. La ley se refiere al conjunto de normas y principios jurídicos que regulan la conducta de las personas en una sociedad. La ley establece derechos y deberes, así como las consecuencias legales de su violación. Como segundo tenemos los contratos, que son acuerdos voluntarios entre dos o más partes que crean derechos y obligaciones legalmente vinculantes. Los contratos pueden ser verbales o por escrito y establecen las reglas y expectativas que las partes deben cumplir. Como tercero tenemos los cuasicontratos, que son situaciones en las cuales la ley, sin existir contrato, impone a una persona la obligación de hacer algo en beneficio de otra. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en casos de enriquecimiento injusto, o cuando alguien se beneficia de servicios o bienes sin justa causa. Como siguiente tenemos los delitos, que estos son conductas que infringen las normas penales establecidas por la ley y que son castigadas con sanciones penales. Los delitos pueden variar desde infracciones menores hasta crímenes graves y a veces suelen ser procesados por las autoridades judiciales. Como siguiente tenemos los cuasidelitos, que estos nos hablan que son acciones u omisiones que causan daño a otra persona y genera la obligación de reparar ese daño aunque no existe un contrato entre partes. A diferencia de los delitos, a los cuasidelitos no implica una infracción penal, sino una responsabilidad civil por los daños causados. Elementos de la obligación. Como primer elemento tenemos el sujeto activo, que nos habla que es la persona que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación por parte del deudor. En otras palabras, es aquel que tiene el derecho a recibir la prestación acordada en el contrato o establecida por la ley. Como segundo punto tenemos el sujeto pasivo,
que es la persona que está obligada a cumplir con la prestación establecida en el contrato u obligación. Esto no quiere decir que es aquel que debe realizar la acción o entregarle el objeto debido al acreedor. Como siguiente punto tenemos lo que es la prestación, que es el objeto de la obligación, es decir, lo que el deudor debe entregar, hacer o no hacer en beneficio del acreedor. Que esto puede consistir en el pago de una suma de dinero, de la entrega de bienes, o podemos decir que es la prestación de un servicio o cualquier otra acción específica acordada entre las partes. Como siguiente tenemos lo que es el vínculo jurídico, que el vínculo jurídico es la relación legal que une al acreedor y al deudor debido a la obligación contraída. En este vínculo se establece cuando ambas partes acuerdan los términos de la obligación y genera derechos y deberes que están protegidos por el derecho. Extinción de las obligaciones. Como primer punto tenemos el pago o cumplimiento. Esto nos quiere hablar que el pago o cumplimiento es la ejecución de la prestación debida por parte del deudor al acreedor. El pago puede ser en forma de dinero, entrega de bienes, prestación de servicios u otra forma específica acordada entre las partes. En el siguiente punto tenemos lo que es la novación, que es la modificación de una obligación existente mediante un nuevo acuerdo entre el acreedor y el deudor con el consentimiento de ambas partes. La novación puede cambiar las condiciones originales, puede ser la obligación como el objeto, los términos de pago, etc. Como siguiente punto tenemos lo que es la compensación, que es un medio por el cual las personas que en calidad del acreedor y el deudor recíprocamente extinguen simultáneamente sus obligaciones hasta donde se equilibran mediante la transacción de créditos de cierta cuantía. Como siguiente tenemos lo que es la conjunción, que es la que ocurre cuando el mismo individuo se convierte en acreedor y el deudor de una obligación. Pues por lo tanto la obligación se extingue automáticamente porque no tiene sentido legal que una persona esté obligada a sí misma. Como siguiente tenemos lo que es la remisión de la deuda, que es el acto por el cual el acreedor libera voluntariamente al deudor de la obligación de pago. Esto puede ser total o parcial y puede ser condicional o incondicional. Como siguiente tenemos lo que es la prescripción, que es la pérdida del derecho a exigir el cumplimiento de una obligación debido al transcurso del tiempo establecido por la ley. La prescripción puede aplicarse en diferentes tipos de obligaciones y su plazo puede variar según la legislación aplicable.